Oh, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Un Aquí la poco. gente está deseando esta entrevista. Bueno, pues Sí. estamos aquí con el alquimista del caos, que lo podéis encontrar en astroideal.com y nos va a estar contando todo lo que él hace, qué servicios presta. Bueno, cuéntanos. Pues mira, yo me llamo el alquimista del caos en Astroideal, más conocido como la persona Josemi, y yo hace tiempos yo me dedico a la magia. En Eres todos. mago. Más que tarotista, eres mago, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo en el tema del tarotista, yo también lo suelo enfocar también en los casos más difíciles para profundizar. Por ejemplo, las personas, si alguien, es un ejemplo, imagínate que tú tienes lo que es una tía o tú tienes lo que es una hermana en tu círculo y que esa hermana tiene también, por ejemplo, otros tíos. Y que esos tíos a ti te han hecho algo. Entonces, yo, cuando tengo tu caso, empiezo a profundizar y empiezo a decirte primero cómo te sientes tú, los posibles trabajos que tú tengas, si es de la mente, si es un retorno, si es maldición, porque no es lo mismo un maleficio que una maldición. Son dos Cosas tipos. diferentes. Sí. Yo pregunto, porque tú mayormente haces tarot, ¿no? Y a través del tarot vas viendo cómo está esta persona, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, yo hago tarot, pero no solamente es la única herramienta que utilizo para ver a la persona. De hecho, yo tengo lo que es unos servicios que se llama diagnóstico energético, tanto para la persona como para la casa. Y una de las herramientas que yo utilizo es el tarot Vale. eh, para profundizar todavía más en la persona y decirle a la persona exactamente qué es lo que tiene. O sea, si yo contratase, por ejemplo, un diagnóstico energético, me lo diagnosticas con tarot y aparte con qué más. Son tarot y radiestesia. Y Vale. aparte también lo que es con mis capacidades psíquicas. Porque yo por ejemplo, antes de utilizar el tarot o la radiestesia, yo enseguida, por el tiempo que yo llevo utilizando esto, yo ya te lo estaría diciendo, antes de utilizar la herramienta, yo ya te estaría diciendo, oye, pues mira, poco a poco voy notando esto, voy notando que estás más cansada, voy notando que a lo mejor no puedes dormir derivado de esto. Soy yo el que te lo va diciendo. Y con el tarot vamos profundizando todavía más. Y aparte del diagnóstico, o sea, tú cuando ya diagnosticas a una persona y le encuentras que tiene algo hecho, también lo quitas, ¿no? Sí, yo por ejemplo en este tipo de casos, primero es el diagnóstico. Ajá. Diagnosticamos a la persona, cómo tienen sus chakras, cómo tienen sus cuerpos sutiles, qué tipo de trabajos hay, quién se lo ha hecho, y yo lo más importante que suelo decir también es ingredientes que se han utilizado en los trabajos, porque Ajá. eso yo lo veo. Y también posibles consecuencias de estos ingredientes que se han podido trabajar. O sea, es importante saber los ingredientes porque es importante saber las consecuencias de esos ingredientes. Sí, porque por ejemplo, un ejemplo, imagínate que a ti te han hecho un trabajo con muñeco de brujería, un ejemplo, ¿no? Ya el muñeco de brujería ya está sobre ti eh, dando lo que es una energía, dando unas intenciones. Pero si en ese muñeco de brujería han utilizado pescado podrido, han utilizado, por ejemplo, carne descompuesta, han utilizado agujas, ya la carne descompuesta, como puede decir, se pudre, crea bacterias, crea hongos. Entonces, esa carne descompuesta ya de por sí te está creando enfermedad a ti, Vale. porque eso es lo que está atrayendo. Te puede crear enfermedad o te puede llegar lo que es a crear enfermedades mentales, o que no duermas bien, o que tengas lo que es que a lo mejor duermas
8 horas ya hayas dormido una. O incluso accidentes físicos también, ¿no? Eso dependería del trabajo y de las intenciones que le hayan hecho. Porque si yo, por ejemplo, yo busco contigo un trabajo de ruina y yo pongo agujas para ese trabajo de ruina, yo ya estoy consagrando estas agujas. Aparte de lo que pueda haber, yo digo, pues quiero que con estas agujas o con esta aguja se le estropee el coche o llegue tarde al trabajo. Son intenciones que ya se le da de más. Josemi, esto se da mucho más de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece algo muy extraordinario que la gente ocupe su tiempo en hacer mal a otras personas, ¿verdad? Sí, así es. Ahora he contestado. Eso demuestra que, si no, tú olvídate de los comentarios, ¿vale? Eso demuestra que existe la maldad realmente en el mundo. Sí. Vale, Josemi, una vez tú diagnosticas, una vez tú sabes qué tipo de trabajo tiene la persona, ¿eres capacitado para quitarlo, para anularlo? Sí, si yo, por ejemplo, dependiendo de la complejidad, yo viera que yo no puedo quitarlo porque a lo mejor se me puede escapar, yo soy el que habla en el cliente y le dice, mira, yo ahora mismo no estoy capacitado para poder quitarte este trabajo, pero no te preocupes que yo te voy a derivar a una persona que yo sí que conozca que te pueda ayudar a quitarte ese trabajo. Porque para mí lo más importante es no abandonar o no soltar lo que es a la persona que ha acudido conmigo por este problema. Como desesperación ya, claro. Y te quiero yo preguntar, porque a ver, estos trabajos son muy desconocidos, pero me has dicho de todo, ¿no? Me has dicho antes, no es lo mismo una maldición que un maleficio. No. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, una maldición es un trabajo que tú puedas hacer a un grupo de personas. Por ejemplo, yo, porque tengo las herramientas, ¿no? Yo puedo crear lo que es a través de tu nombre, o sea, y de tus datos, yo maldecirte a ti, maldecir tu casa y maldecir todas las personas que entren a tu casa. Eso se trata lo que es el tema de las maldiciones. Y es algo como más fuerte. Por ejemplo, si yo no quiero que tengas dinero o yo no quiero que tengas trabajo, yo busco ingredientes para eso. Por ejemplo, como lo que te he dicho, lo de la carne, el pescado. También buscaría, por ejemplo, cristales de un accidente, alfileres. Buscaría también, por ejemplo, animales descompuestos, porque sí, se puede, los ingredientes que estoy mencionando se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, para los dos. Eso la intención la pone el brujo o la bruja. Y se pone así. Yo, por ejemplo, te pongo el muñeco o lo relaciono todo, porque en este tipo de casos, si tú quieres hacerlo bien, tú aprovechas también una etapa, una luna, para que la persona no lo detecte, porque eso sí que voy a decirlo. Si tú eres un buen brujo o eres una buena bruja, lo que tú vas a querer hacer es que no se detecte ese trabajo. Es que no lo se vea a simple vista. Es que si yo, por ejemplo, te lea el tarot, no lo vea. ¿Cómo detectas eso? Pues a través de algunos procedimientos. Por ejemplo, trabajar lo que es luna llena. No, perdón, trabajar en luna negra. Eso. Trabajar en luna negra o en luna nueva. Trabajar de noche también, porque eso lo que hace es impedir a la otra persona que vea los trabajos. También cuando tú, por ejemplo, no quieres que esa persona detecte esos trabajos, eso es fácil. Tú encarnas alfileres, pones alfileres en la foto de la persona
tachándole los ojos, los oídos, la boca. Estás ciego, sordo y mudo. No puedes ver lo que yo te estoy haciendo. No puedes decir lo que a lo mejor tú puedes llegar a pensar. Y este tipo de trabajos normalmente vienen de personas súper cercanas, ¿no? Sí, pero ese tipo de trabajos también van dedicados, por ejemplo, cuando tú buscas algún bienestar para ti. En lo último que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, cuando tú eres un brujo o una bruja y te dedicas a esto, tú quieres hacerte un ritual de protección o quieres hacerte un ritual que no lo detecten, lo que tú vas a hacer es cerrarte los ojos. Es para que no detecten eso. Es a través de un procedimiento, tú coges en tu foto, se tacha los ojos, lo preparas y así si la persona ve o intenta hacer algo, no va a detectar, por ejemplo, la protección que te hayan hecho. O por ejemplo, no van a detectar eh, el, el doble tuyo energético. También haces protecciones para, aunque las personas no tengan nada, pero quieran protegerse porque... Sí, también hago protecciones simples y protecciones mucho más fuertes. Bien, bien. Y te iba a preguntar, a ver, ¿cuántos tipos de trabajo que nos quieras contar tú hay? Porque yo siempre he escuchado congelamiento, enterramiento, no sé, cuéntanos un poco de cada uno, ¿cómo son? Pues eso ya va a depender mucho de la habilidad y de la imaginación del brujo. Ajá. ¿Por qué? Porque mira, yo te explico. Yo he llegado a hacer 4 trabajos en uno al mismo tiempo. ¿Qué significa? Estar los trabajos unidos. Un caso que a mí me llegó de un familiar, una persona que era una persona abusadora, llamémoslo así, eh, con sus propios hijos. ¿Qué pasa? Que a mí el familiar que a mí me llegó me dijo que no quería dejar las cosas así. Quería que él pagara en vida y pagara en carne y hiciera y se pagara en él mismo todos los daños que él ha causado tanto a esas personas como a las personas que lo rodeaban. Y yo dije, ok. Y dice, ¿estás dispuesto? Y dice, sí. Pues bueno, yo sabiendo el caso y habiéndomelo explicado bien, yo le hice lo que es un procedimiento, porque ahí no haría falta diagnóstico porque es un ritual como de venganza. Y primero se hizo lo que es un muñeco. El muñeco sería de la persona, en este caso de este hombre, ¿no? Porque yo suelo trabajar de 2 formas, o bien de arcilla o bien lo que es un muñeco de tela. ¿Qué pasa? Que primero se consagró y se preparó ese muñeco representando que fuera el doble energético de dicha persona. Todo lo que le pasara a este muñeco le pasaba a esta persona. En sus carnes, en su vida, completamente todo. Se preparó eso. Luego se preparó también lo que es un ritual, que es un cierre de caminos, que es esa persona que empezará a perderlo completamente todo, sin que le afectara, sobre todo a él. Luego se preparó lo que es en un frasco, se preparó lo que es el ritual de venganza, que es todo el daño que él había causado, sobre todo a sus hijos y a las personas a su alrededor, lo viviera en él, en su propia carne, que supiera y que viviera qué consecuencias se deriva de lo que él ha hecho, porque quieras o no, la persona que acudió conmigo me dijo que estos niños tienen traumas severos. Entonces yo lo que hice es prepararlo para que él viviera esas consecuencias. Tú has hecho lo que es un daño
a dos personas inocentes que no tendrían nada, pues tú en tus carnes vas a vivir por dos ese daño que tú has causado a esas personas. ¿Qué pasa? Y luego, por último, sería como el no poder dormir. Ojo, aquí, esto es algo que yo quiero explicar. Eh, el hecho del trabajo mental o tormentos o dominio mental, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú tienes que acudir a una persona que lo sepa ver, que lo sepa hacer bien, que sepa hacer exactamente qué es lo que tú estás buscando, porque estamos trabajando la mente. ¿Qué pasa? Que si tú acudes a un brujo o a una bruja que no sepa hacer este trabajo en condiciones, tú al cliente o a la clienta lo puedes volver loco, literalmente. Lo puedes volver loco y puede hacer acciones que a lo mejor tú no has contemplado. Entonces, en ese tipo de cosas tú tienes que acudir a alguien que sepa manejarlo, ¿no? Que fue como en mi caso, yo ya sabía lo que yo quería que esta persona sintiera o viviera, que es el hecho de el tormento, es el hecho de el arrepentimiento, es el hecho La de, culpabilidad. sí, la culpabilidad o la angustia o el hecho de que no pueda dormir por lo que ha hecho. ¿Y dio resultado? Y sí, dio resultado. Porque, Te lo comentó tu cliente, ¿no? Me imagino que estaba sí, asustado. como son varios trabajos en uno y yo esos trabajos yo los ligué porque al fin y al cabo esos tú lo tienes que ligar. El cliente al cabo de un tiempo, porque yo le dije, tienes que tener paciencia y sobre todo más por la persona. Son varios trabajos en uno, por lo tanto, esto va a tener su tiempo, eso va a tener su procedimiento. Y me dijo que vale de acuerdo. Y al cabo del mes, era mes y medio, él me habló y me dijo que ya estaba viendo los resultados. Claro. Pues Eh, bien pronto, ¿no? O sea, sí. ¿normalmente suele tardar eso o suele tardar un poco más? Aquí, mira, aquí influye dos factores. Primero, la experiencia que tenga el mago o la maga o la hechicera en este tipo de energías y moviéndolas. Y sobre todo también el cliente. Eso es una de las partes fundamentales. ¿Por qué? El cliente que tiene que tener. Eh, que no tenga que ser ansioso. Vale. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, estamos, Repítelo porque te he perdido un momento. estamos día lunes y yo te hago un trabajo, este tipo de trabajos hoy. El miércoles, sabiendo lo que yo te he dicho, o el martes o el miércoles, no me lo vuelvas a repetir. O sea, no insistas tanto. ¿Por qué? Porque tiene lo que es un procedimiento. A una mala puedes lo que es mirar o hablar con el brujo o la bruja al cabo de una semana para ver cómo va avanzando la cosa. Porque si tú le metes ansiedad a un trabajo, cómo va, quiero ver cómo está yendo, no veo resultados, no veo nada, ¿qué va a pasar? Que te lo vas a tumbar. Claro, eso me recuerda a una cosa que yo siempre digo. No persigas, atrae. Sí, Vale, y cuéntame, Josemi, ¿trabajos así de hacer daño a otra persona o de venganza o de que le vaya mal a la gente, te han pedido muchos? sí. Yo aquí yo tengo lo que es como unas líneas. Ujú. Porque yo soy lo que es un mago gris. Es tanto. Ahora nos explicas eso de Mago Gris, porque yo no tengo ni idea. Mira, yo voy por lo que es el camino serpenteante. El mago gris significa que hace cosas buenas, pero también hago cosas malas, de los dos. Estoy en medio.
Y como mago gris, yo tengo lo que es unas éticas. Ajá. De que yo de esas estéticas no paso. Si tú, por ejemplo, a mí me acudes conmigo y yo veo que, por ejemplo, un ritual de destrucción o de venganza, y yo veo contigo que realmente tú eres la víctima, que realmente esas personas se han propasado contigo, yo lo acepto. Y yo digo, ok, te lo acepto. Vamos a hacer que que las personas que te han hecho eso paguen lo mismo o peor. Eso sí. Ahora, yo no acepto casos por el simple hecho de sufrimiento puro y duro o sufrimiento por diversión o quiero porque a mí me da la gana, quiero destruir este matrimonio porque yo soy una persona que no acepto un no por respuesta. Por envidia, básicamente. Eh, yo ese tipo de trabajos lo suelo más Apartado. apartar, declinar. A mí, como ya te dije, a mí me han llegado a pedir y venir gente de decir, oye, mira, yo te pago lo que es 10.000, 15.000, 20.000 euros, pero yo quiero que me liquides a esta persona. O sea, que esta persona se vaya. Liquidar, Sí, total. sí. Sí, sí. Y incluso a mí me han llegado a pedir, a lo mejor sin que ellos no lo supieran, de que, oye, yo quiero que me hagas un trabajo mágico para fulanito y menguanito y que ese fulanito y menguanito sea una persona que yo conozco. Eso han llegado a pedírmelo. Y yo, en ese caso, yo se lo digo, le digo amablemente, retírate. Y si me entero, y si me entero que tú, por envidia, por enojo, porque no aceptas un no por respuesta, porque eres una persona súper egocéntrica, me entero de que tú le has hecho algo a esta persona, no vas a tener ni cielo ni tierra, ni aire ni mar para esconderte de mí. Eso solo en este caso que es más tú a tú, ¿no? Es como que conozca yo a esa persona. Pero sí, lo suelo rechazar. No, no me gusta, es una línea Que que no yo... traspasa. Sí, Es verdad, José, el otro día que me comentaste, que te dije, esto lo tenemos que contar en la entrevista, que me dijiste, me han llegado a venir personas a pedirme que una mujer embarazada no tenga hijos. Me pareció súper impactante. sí, esos son trabajos de infertilidad y esos trabajos existen. O Eso sea, una vez que tú estás embarazada, grande, gorda ya, se puede hacer que tu hijo muera. sí, Joder. o incluso lo que es en los primeros de estos de gestación, que en los primeros meses se puede hacer perfectamente un trabajo para que se pierda el niño o que empiece a desangrar. Pero, Josemi, este tipo de gente que hace o pide este tipo de cosas, luego les viene algo malo o lo pagan de alguna manera o no pasa nada. No pasa nada. Ahí te voy a explicar, porque ahí muchas veces depende de la creencia que tú tengas. Por ejemplo, yo me dedico lo que es como brujo o mago gris. Yo en el tema del karma no creo. Es una creencia que yo tengo. Si tú, por ejemplo, haces algo malo, vas a tener consecuencias, pero seguramente de otras personas, no porque el universo te lo haga pagar, porque eso es una creencia del budismo. Entonces yo como mago no creo en el karma. Ahora, si tú has hecho este tipo o has pagado para hacer este tipo de trabajos y tú tienes en el pensamiento de que te va a pasar algo, eres tú la que lo está trayendo. Bien, o sea, es como que lo estás manifestando tú y al final te pasa por manifestarlo. Sí, así es.
como siempre digo, ten cuidado con lo que piensas, que lo que piensas pasa. Sí, eres tú el que está manifestando eso. Es igual que, por ejemplo, con lo de la ansiedad. Si tú tienes mucha ansiedad, eres tú también, por muy mago que yo sea, la que va a tumbar su trabajo. Por eso en este tipo de cosas yo suelo decir a los clientes que tengan paciencia, que esto se va a ir, lo que es mirando, se va a ir viendo. E incluso cuando más calmados están, van a ver mejor los resultados, porque no van a estar lo que es pensando. Por Sí, eso, pensando ahí en lo mismo. sí. Y, José, de todos los trabajos que te han pedido, ¿cuál es el que más te ha costado hacer? ¿Cuál es el que más me ha Que costado? hayas dicho tú, lo estoy haciendo, pero no me convence. Pues fue una familia. Fue a una familia eh, el que más me costó. De hecho, porque luego yo me enteré que parte del trabajo cayó en una persona que era inocente, que no debería haber tenido ese trabajo. Y, y como me pareció injusto, yo mismo deshice completamente todo el trabajo porque era una niña de 8 años que le cayó lo que es todo cara a ella. Pues mira, a mí me acudió lo que es una familia y me explicaron a mí, mira, es que nosotros tenemos lo que es una familia, pues a un hombre, una mujer, ya habían dos niños grandes, una niña de unos 18 años y una niña pequeña. Sobre todo se quedaron. Sí, no te preocupes por los comentarios. Al final de la Sí, entrevista lo... sí, está lo de la niña pequeña, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me dijeron que eran personas malas, que eran personas vengativas, que eran personas crueles, que eran personas que eran apariencia, que eran personas que habían pagado o habían hecho cosas a las demás familias. Cuando se estuvo viendo lo que es a través del diagnóstico y de la radiestesia, sí que salían, o sea, salían que estas personas habían hecho trabajos a las demás familias. Y yo dije, ok, vale, ok. Pues después de haber aclarado y haber visto esto, yo empecé a trabajar con esa familia, con los adultos, no con la niña pequeña. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a trabajar con estas personas para que ellas pagaran el precio, lo que hicieron estas personas es coger y toda la carga energética que ellos tenían, pasárselo a la niña de 8 años, Que era de su propia familia. que era de su propia familia. Y la niña de 8 años pues no estaba protegida, no estaba absolutamente nada y que a eso no, pues iba de hospital en hospital, caía enferma, a lo mejor no se podía mover por los trabajos que yo le había hecho a esas personas, pero que estas personas habían acudido a otra persona y se la habían dirigido toda esa niña, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo me enteré de esto, yo vi que esta niña está a punto de pasar al Camposanto, porque llegó a un punto de que esa niña se quedó lo que es ingresada durante un mes en el hospital y estaba muy mal. Y yo cogí y dije, esta niña no tiene culpa de nada. Y deshice completamente los trabajos con ellos. De hecho, yo hablé con la familia y le dije, mira, esta persona está pagando lo que es por unos actos que no merece, que no tiene culpa. Vamos a plantearlo de otra forma y deshacer lo que ellos tenían. Y sí, se lo deshice completamente todo. Protegí a la niña para que no pasara absolutamente nada y luego pues ya pasé a las personas mayores.
que luego al final me acabé enterando porque de la misma familia que acudió a mí, eh, luego al cabo de varios meses volvió a acudir a mí y me dijo de que no estaba toda la historia contada. Ah, Y yo dije, explícame eso. Dice, y me lo explicó. Me dijo, tú has visto de que estas personas han hecho magia, han atacado. Digo, sí, eso sí que lo sé. Por eso se le han hecho estos trabajos. Y me contó, dice, es que estas personas se estaban defendiendo. Porque las personas que acudimos a ti, dice, sí, eran las primeras personas que atacaron ajá. y que llevan lo que es, porque esto nos da ahora, me dijo, esto nos da ahora, esto llevará años, llevará, sí, 4 o 5 años habiendo como en esa guerra. Una guerra ahí entre las dos familias. Bien. Te quería preguntar, porque como antes hemos estado hablando de que lo que piensas lo atraes, eh, una chica nos ha preguntado si tú no crees que nadie puede hacerte nada, ¿pueden hacerte un trabajo igual? Sí, ¿Y puede funcionar, aunque tú sí, no creas en ello? aunque tú no creas en ello. Te voy a explicar voy a explicar una cosa. El hecho de que no creas no significa que no exista. Hombre, ya. Pero como nuestra mente tiene mucho poder, yo personalmente creo muchísimo en el poder mental. Por eso te lo preguntaba, es como, quizá podemos protegernos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Claro, pero tienes inseguridades. Sí, claro. Entonces, si yo te hago un trabajo, por mucho que tú no creas, tú tienes inseguridades. Ese trabajo va a buscar esas inseguridades y te va a atacar a través de esas inseguridades. Las amplifica entonces. Las amplifica. Que tienes miedo a quedarte sin dinero, te vas a quedar sin dinero. Que tienes miedo a perder el trabajo, te vas a quedar lo que es en la calle. El trabajo, o sea, el trabajo de una persona, más que se dedica a las energías, es buscar las inseguridades o programar a este tipo de trabajos de decir, bueno, tú me estás diciendo que no crees. Vamos a ver si en el fondo no vas a creer o eso lo dices simplemente de mente para afuera, pero realmente tienes miedo de que alguien te haga algo, sea lo que es un ritual de instalación, sea lo que es un trabajo de cierre de caminos, vamos a verlo. ¿Y qué pasa? Que aunque tú mentalmente pienses que no te va a hacer nada, una persona que sí que se dedica a la magia sabe cómo atacarte, sabe Incluso, Josemi, sin acudir a ningún profesional, a ningún mago, a ninguna bruja, si yo mañana, por ejemplo, tengo un pensamiento malo sobre una persona, eso también puede influir a esa persona, que sí. sí, sería como mala energía, como la envidia. O sea, ¿hasta qué punto, sin hacer trabajo ni nada, nosotros podemos influir en una persona de forma negativa? Pues, por ejemplo, es dependiendo también de la mente de la persona. Porque si tú tienes una mente que es bastante poderosa, entonces tú estás constantemente enviándole energías, envidias, celos, o incluso cuando hablas mal de esa persona, toda esta carga energética se la envías a esa persona. Claro, porque hay gente que se obsesiona con alguien y, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa obsesión, esa carga tuya se la estás enviando. Y por lo tanto, pues sí que le afecta porque baja como su sistema inmunológico, ¿no? Como sus defensas, es cuando bajan. Y cuando pasa esto, es que esta persona es mucho más vulnerable a que le hagan algo, aunque sea algo simple. Yo es que mi abuela siempre me decía, hay que tener cuidado con las envidias. Lo Sí, que es el mundo afecta muchísimo. No cuentes nada de tu vida porque hay que tener cuidado con esto. sí, así es, porque el hecho de la envidia puede incluso cerrarte caminos. Tú tienes un proyecto o incluso vas a lo que es a hablar con algún colaborador o algo, el hecho de tú comentarlo a una persona que tenga muchísima envidia
y esa energía que está detonando esa persona da pie a que eso te se caiga. Bien, bien. Y tengo yo mucha curiosidad, a ver, por el trabajo de congelamiento. O sea, ¿eso cómo es? ¿Que se mete a una persona en el congelador? Simplemente, ¿o eso qué te hace? A ver, es que este trabajo depende, ¿qué tipo de congelamiento? No sé, yo es que estoy viendo muchísimo por TikTok que la gente va metiendo a sus exparejas en el congelador. Claro, pero aquí Yo yo no voy a sé para decir, qué. pero es que ahí es la cosa, tú tienes que tener claro qué tipo de congelamiento. El congelamiento de agua, el congelamiento de vinagre, el congelamiento de heces, el congelamiento de orina con vinagre y agua. ¿Qué tipo? Realmente es como que, ¿qué tipo de congelamiento? Claro, es que quieres conseguir con ese congelamiento, ¿no? Y según lo que quieras conseguir, así haces. Claro, porque si tú, por ejemplo, si tú quieres hacer un cierre de caminos, bueno, un cierre de caminos tampoco, sino si tú quieres que esa persona lo pase mal, tú necesitas hacer un congelamiento adecuado. Y no es por el simple hecho de ir, coger su nombre, ponerlo ahí y algo. No, no. Eso tiene como un trabajo de ritual, tiene un proceso, tiene un procedimiento. Es lo que es Que hacer. no es como lo que vemos en los vídeos del TikTok, que no lo intentéis, por favor. Sí, No no, no. intentéis nada de eso. No, porque aquí va a pasar algunas cosas. Primero, que no te vaya a funcionar. Esa es a una de las cosas. Y lo segundo, es que incluso te pueda llegar a rebotar a ti mismo. Ay, a eso es a lo que me he referido antes. O sea, estas cosas rebotan, ¿no? En algún momento o- No, si no sabes hacerlo, sí. O sea, si tú, por ejemplo, no sabes hacer este tipo de trabajos, claro que te rebotan. Y una de las cosas que yo quiero decir es, si tú te vas a dedicar al tema de la magia o tú quieres hacer un ritual, no hagas caso a las personas que a lo mejor puedan ver por TikTok. Es que si con fulanitos, que si con una vela, no, no, esto tiene un procedimiento y eso es lo que las demás personas no dicen. Yo como brujo o como mago, yo tengo un procedimiento. Si yo quiero lo que es, por ejemplo, hacer un endulzamiento de pareja, primero necesito unos datos de la pareja, necesito unos ingredientes, necesito unos materiales, luego están las velas y yo soy el que elige qué tipo de velas necesita la pareja. Luego está el procedimiento a seguir para poder hacer los rituales. No es simplemente además que tendrán cada ritual un tipo de oración o cómo los haces tú con algún tipo de oración, ¿no? sí, cada ritual tiene lo que es una oración y también tiene lo que es unas especificaciones. Si tú, por ejemplo, un ejemplo, parte del ritual, ¿no? Tú tienes a tu pareja y tú quieres que tu pareja sea más cariñoso, más amable, o sea, paséis más tiempo los dos juntos, tú todo eso te lo vas a tener que apuntar. Y lo vas a tener lo que es cuando tú hagas lo que es el procedimiento de el endulzamiento con la pareja, ponerlo ahí. Porque Claro, eso, tienes que ir enumerando qué es lo que tú esperas que ese claro, ritual haga. Vale. claro, es como, esto es lo que o lo puedes enumerar o simplemente lo puedes poner en el ritual, pero todo tiene su procedimiento. Igual que, por ejemplo, cuando yo hago este tipo de trabajos, a la persona, el cliente, también tiene que hacer su parte. Ujú. Si yo por ejemplo, le digo, necesito que durante 2 días o 3 días te hagas estos baños, tú. Eso, ay, hemos perdido un momento a Josemi. Bien, estás aquí. Eso te quería yo preguntar, por el tema de los baños.
¿Tú también mandas baños a tus clientes? Sí, yo mando baños. Cuando tú, por ejemplo, acuden conmigo para un ritual, parte de esos rituales son pues ritual, que significa lo que tiene que hacer la otra persona después de acabarse con esos rituales. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo estamos hablando del endulzamiento, yo te marco a ti durante 3 días o 4 días seguidos, te vas a tener que hacer este baño. O ¿Los lo que... baños? Sí. Yo sé de algo, ¿no? De los baños. No mucho, pero algo sé. Lo que sí me sorprendió a mí era que tú te bañas, ¿no? Con los ingredientes que te diga el mago, la oración que te diga el mago, y luego como que no te puedes secar con la toalla. Sí. A ver, aquí funciona de dos formas. Realmente sí que te puedes secar. Ah, vale. Pues yo tenía entendido que no te podías secar, te tenías que quedar así al aire. No, a ver, sí que te puedes secar. Aquí funciona de las dos siguientes formas. Una es como tú has dicho, es dejarte secar al aire. Pero ¿qué pasa? Imagínate que estamos en diciembre. Claro, No, claro, exacto. claro, no puedes lo que es el hecho de yo me dejo secar y luego pillo lo que es un constipado de paupa, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, eso es por un lado, luego está el otro lado, el hecho de secarse. Tú te puedes secar con lo que es con tu toalla, pero haciendo así, como Sin raspar para abajo. raspar, correcto, es a golpecitos. Vale, para como que los ingredientes que tú con los que te has bañado se impregnen, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es otra forma de secado. Ahora te digo, normalmente ese tipo de secados funciona con la ducha. El baño, o sea, cuando tú por ejemplo, y tú te haces un baño, no hace falta hacer eso. ¿Por qué? Porque tú ya has estado un tiempo en contacto con estos ingredientes. Vale, tú te refieres a que eso es cuando te duchas. Pero si tú has estado sumergida en una bañera, Sí. te puedes secar normal. Te puede secar normal, claro. ¿Por qué? Porque no has estado lo que es en una bañera a lo mejor 5 minutos, habrás estado media hora o incluso una hora. El tiempo que te haya dicho. Sí, porque te habrás querido relajar, habrás querido disfrutar del baño, entonces esos ingredientes ya han pasado a ti, ya han pasado lo que es a tu capa áurica. Y sería, entre comillas, porque yo sí que hago una cosa, ya que te tengo aquí, te lo voy a preguntar. Sí que tengo una manía que es, a veces me ducho y me echo sal. No veo yo el lado negativo. Eso te iba a preguntar. No pasa nada, ¿no? Yo me creo como que me limpia a mí las energías. Sí, pero aquí yo voy a sintonizar, o sea, te voy a explicar una cosa. El baño con la sal no siempre es aconsejable o es bueno. ¿Por qué? Porque tú necesitas hacerte un baño que contrarreste eso. Es como por lo siguiente, si tú siempre te estás limpiando o siempre por ejemplo, te estás rascando, llegarás a un punto de que te salga sangre, porque habrás rascado tanto que lo que es las capas se habrán deshecho y saldrá sangre. Pues con esto funciona exactamente lo mismo. Si tú siempre te estás limpiando, pero no te pones un baño, por ejemplo, de fortalecimiento de aura, llegará un momento de que las protecciones naturales que nosotros tenemos o incluso tú tienes se deshagan y te quede ya directamente lo que es con... Vale, lo que me quieres decir es que no sería bueno hacer siempre el mismo procedimiento, sino ir como cambiándolo un poco, ¿no? Sí. Este es el único baño que me sé. Me tienes que pasar baños, José. Sería bueno hacer, por ejemplo, porque eso es incluso cuando tú haces el mismo baño, tú te expones sin darte cuenta al verte limado la capa natural, tú te expones a las demás energías.
e incluso cualquier energía tóxica o estrés del trabajo, al no tener tu protección natural, eres una persona mucho más propensa a recibir toda esa energía y incluso llegarlo a pasar mal, dolor de cabeza, vómitos o Insomnio. sí, o insomnio o que te vayas directamente al váter, porque no tienes una capa protectora que te proteja de eso porque inconscientemente como que lo has deshecho. Lo deshacemos, claro, sin ser conscientes, muchas veces lo hacemos mal. Sí, Vale, hasta aquí con estos temas. Ahora yo quería preguntarte una cosa. sí. ¿Qué opinas tú o qué sabes tú sobre la santería? Ya hablamos de cosas más fuertes que se utilizan, ya no son ingredientes, por así decirlo, ya son seres vivos, ¿no? Pues me parece lo que es un tema y una religión bastante interesante, la verdad. Es una religión que a mí me gusta mucho, el tema de la santería. ¿Sabes algo sobre esto? Sí, Explícanos lo que sepas. está lo de la santería, lo del mayombe, el palo también. Hay varias religiones, por decirlo de O esa sea, forma. dentro de la santería hay varias religiones. Sí. Vale. Y también está lo que es la Kimbanda también, que eso es como otra religión, pero todo eso pertenece dentro de la santería. Ajá. ¿Y la santería tú cómo la calificarías? ¿Buena o mala? Es que eso es como la magia. Depende de la persona o del mago. ¿Por qué? Porque tú perfectamente tú puedes utilizar la santería para hacer cosas buenas, pero también para hacer cosas malas. El tema de la santería es que es una religión pues que lleva su tiempo y es una religión pues bastante metida dentro de la magia negra, por decirlo de esa forma, ¿no? Y por lo que hacen ellos. ¿Has hecho tú alguna vez algún trabajo de santería o nunca? No, yo los he quitado, mejor dicho. Ostrín, pues esos dicen que son los más potentes, ¿no, José? Sí, yo he quitado ese tipo de trabajos. De hecho, es uno de los trabajos que más desgasta, como bien dices tú, porque son potentes. Pero sí, y sobre todo hay que tener cuidado porque también te envían a sus muertos. Vale, cuidado. Aquí quería yo entrar ahora. Aquí quería yo entrar. ¿Hasta qué punto se trabaja con, bueno, pues seres que no están con nosotros? Eh, ¿Se les pide a ellos siempre? O sea, cuando tú haces un trabajo o quieres quitar un trabajo, ¿se les pide a ellos siempre? Sí, ¿por qué? Porque ellos tienen un contrato contigo. De hecho, no es que sea un muerto reciente, seguramente ese muerto ya lleva su tiempo esperándote, porque para recibir el muerto o muertos, en el tema de los santeros, es el padrino el que te inicia, es el padrino el que hace lo que es algunos procedimientos para iniciarte ahí y es el padrino también el que te guía y el que hace que tú conozcas al muerto y el muerto te conozca a ti, los dos, porque os tenéis que conocer. Porque cuando tú te metes en el tema de la santería y tú conoces a los muertos, el muerto va a hacer lo que tú le pidas. E A incluso cambio de ofrendas. de ofrendas. Por eso se le ofrecen seres vivos, ¿no? Es que con el tema de los muertos y de los seres vivos, eso va a depender mucho, como he dicho, del santero, porque no hace falta que tú le ofrendas seres vivos. Tú puedes ofrenderle ron, puedes ofrenderle cigarros puros, whisky, flores. Vale, eso lo había visto yo con el muñequito este, con el eguá, que se le ofrecían puros Sí, y ron, sí, es juguetes. con el Ewa, con Chango, con Yemanja, con Pombachira, también.
son varios. Ahí es cuando tú haces este tipo de ofrendas cara a ellos. Pero normalmente... ¿Se puede considerar, por ejemplo, quien lo haga con el eguá, se puede considerar que el eguá es el muerto? Realmente no es que es un muerto, porque el Ewa sí ha sido una persona y realmente es un muerto, ¿no? O sea, ha muerto, pero es como que ha transgredido esa barrera. Se podría decir que es como un dios, para que se me entienda, pero no es como un dios normal y corriente. ¿Por qué? Porque es como que tú le pides algo a Eleguá o tú le pides algo a Changó y está esa parte humana, porque han sido humanos ellos. Y está esa parte humana que también, como te proporciona alegría, también te puede proporcionar desgracias. Entonces, también depende que tú, para conectar con estas energías, tú las tienes que conocer. Porque, por ejemplo, con el tema de Changó, Changó no acepta a cualquiera. Changó, si ves que tú vas a trabajar con él, porque para eso tienes que eso, y ve que has sido respetuoso, no le tiembla el brazo en quitártelo completamente todo y destruirte. Es así de fuerte la energía de Changó. O sea, de todos los que hay, Changó sería el más fuerte. Al menos en su especialidad sí. Ten en cuenta que Changó está dedicado también a la guerra y a la caza. Es conocido también como el dios del trueno y del rayo. Entonces, me estoy recordando igualmente como a los dioses griegos, ¿no? Sí, se podría decir. A Ares, el dios de la guerra, Afrodita, la del amor. Sí, pero... ¿Hay alguna religión que haga estos rituales con los dioses griegos? Más que con los dioses griegos, por ejemplo, el que me has dicho tú, esta Papalegua también está relacionado con Hermes, por ejemplo. Hermes. Con Hermes, con Hécate, también está relacionado lo que es con algunas deidades más, que es como un puente que se conecta entre este mundo y el otro mundo. Entonces, cuando tú trabajas o tú quieres trabajar con ellos, tú tienes que ser respetuoso. Tienes que, porque no vas a trabajar con una deidad o una entidad sin ni siquiera antes saber de su historia o saber de él. Entonces, antes de trabajar eso, tú tienes que investigar, que leer, que conectar, que estudiar, que meditar. Tienes que hacer como esa conexión. Me parece súper interesante todo este mundo. Además que, aparte de interesante, me da mucho respeto, ¿eh? Es una cosa que me da mucho respeto. Te quisiera yo preguntar, Rosemi, porque tengo yo una duda. Si no quieres, no la respondas, ¿vale? ¿Pero tú tienes algún tipo de religión o directamente ninguna? Yo sigo más o sea, yo tenía una religión. ¿Cuál era? Sí. Que era lo de Jesús, lo del el cristianismo. Cristianismo, vale. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué pasa? De que yo me di cuenta, y desde hace pequeño, que es cuando yo atravesé lo que es una época bastante complicada, bastante dura, y que dejé de tener fe en él y en lo que predecía lo que es la iglesia, porque yo en ese momento, en esa época, a mí se me murió un familiar. Del día a la noche desapareció. Y yo es cuando empecé a decir, si existe esto, ¿por qué se me muere un familiar? ¿Por qué me va? Porque se lleva a las personas buenas, ¿no? Antes Claro, claro, ahí está la cosa, es por qué se llevan los... No te preocupes. Bueno, sí, hablando, ¿por qué se me lleva lo que es a una persona que yo quiero? ¿Por qué me la quita de mi lado si no ha hecho nada para irse? Es cuando empecé lo que es a no creer, o sea, es como empecé lo que es a derrumbarse como con todo
el castillo de naipes, es decir, si realmente existiera el por qué se tiene que hacer este tipo de actos, el por qué se tiene que llevar lo que es a esta persona que yo quería muchísimo. Entonces empecé a entrar en una espiral de decir, pues para mí no existe, para mí yo no creo en algo que realmente está demostrando o quitando personas buenas de la vida de las demás personas. Y empecé lo que es así, y hasta el día de hoy, pues que en esa parte sé que existe, sé que está, lo respeto, porque es parte de mis creencias, pero no creo. No crees tanto como antes, ¿no? Sí, no creo tanto, la verdad, porque al adentrarme en el tema de la magia, en el tema de todo esto, yo me he dado cuenta también de algunas cosas, que la situación que pasó con esta persona, que lo crucificaron, no fue la única. De hecho, ¿A qué te refieres? pues que esta persona a lo largo de la historia lo mismo se ha repetido. Por ejemplo, esta misma historia se repitió en Egipto, lo que es con Osiris y Set y Anubis. Pasó exactamente lo mismo. Cuando lo que es Isis empezó lo que es a componer a Osiris, porque Set lo había traicionado y lo había sacrificado. El transporte es exactamente lo mismo. Está Isis llorando la muerte de su marido, que es Osiris. Está haciendo lo que es con el tema de la momificación, con el tema de la resurrección. Y al cabo, cuando Isis hace eso, junto con Anubis, que es la deidad que trasciende entre este plano y el otro plano, al cabo de varios días es como que resucita, como que vive. Sí, como que te das cuenta que claro, que es la misma trama a diferentes religiones, cambiando ciertas cosas, pero al final como que la esencia es lo mismo. O sea, que sí creemos que algo debe de haber, ¿no? Sí, pero no como lo han pintado claro, hasta el día de hoy. Por eso yo sí que tengo lo que es mis creencias, pero no creo en eso exactamente, porque al adentrarme en todo esto, yo ya lo he visto. Yo digo, es que esta historia se hace lo mismo que en la que yo te acabo de contar. Hace lo mismo también, por ejemplo, en otra historia parecida. Es como que se va repitiendo y que no tiene sentido que al final todas las historias tengan eso repetido y te hace dudar bastante, claro. Claro. Entonces, ¿se podría decir que eres ateo ahora mismo? Sí, se podría decir. ¿O tú crees en tu propio Dios, en el Dios que tú estás descubriendo que sí? Sí, así es. De hecho, yo tengo lo que es mis propias divinidades, mis propios dioses a los cuales yo creo, pues yo les honro y son los que a mí sí que me han mostrado que están ahí. ¿Y tú crees, Osemi, que cuando se nos muere un familiar es importante hablar con él? No. ¿Para que nos pueda ayudar o no? No, porque ahí estamos actuando no desde la evolución de esa persona, sino desde el egocentrismo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque te se ha muerto un familiar, te se ha ido, te queda esa herida abierta. Eres tú la que no está dejando que esa alma descanse. Otra cosa es diferente de que esta alma o este ser venga a buscarte a ti porque necesite tu ayuda para poder cruzar o para darte un mensaje. Eso es una cosa. Pero normalmente, por lo que yo llevo aquí metido, pasa al contrario. Es por el egocentrismo de uno mismo, el cual no deja descansar a esa alma. Y aquí voy a decir un dato. Si tú siempre estás trayendo a tu abuelo, a tu abuela, a tu madre, a tu padre, a tu hermana, porque a lo mejor lo recuerdas y siempre lo atraes, no van a poder descansar, no van a poder avanzar. ¿Y qué va a pasar? Que sin comerlo ni beberlo, los vas a anclar en este plano.
con tu pensamiento de siempre atraerlo. Quiero que esté aquí, quiero que esté aquí, quiero que lo hecho conmigo, lo echo de menos, quiero que esté aquí. Entonces tú mismo eres el que lo atrae, el que lo ancla. Y aquí va a pasar una cosa curiosa. Si esa persona no encuentra ayuda para poder seguir su camino y poder cortar lo que te une a ti con él, esa alma se convierte en espectro. Se convierte en espectro. Sí, ¿Eso qué quiere decir? se convierte en espectro porque, ¿por qué? Porque al traerlo tantas veces aquí eres tú el que está dando de alimento, eres tú el que está proyectando esa energía de sufrimiento o de miedo. O sea, que se pueden alimentar de tu energía. Sí, Propio familiar. sí, eres tú e incluso por eso hay que tener cuidado cuando vas a, depende de sitios, porque las almas se pueden adherir a ti. ¿Qué pasa? Que ahora explico yo eso. ¿Qué pasa? Que si tú siempre estás atrayendo esa alma se va a alimentar de ti. Pero es que tú estás dándole combustión que no toca. Eres tú la que no está dejando que esa alma avance o progrese. Entonces eres tú la que a través del sufrimiento, del dolor o incluso de la rabia o del coraje, lo atraes aquí. Cuando tú lo atraes y tú lo anclas aquí, esa alma sufre porque no puede avanzar, no entiende el por qué no puede continuar hacia adelante. Atrapados, ¿no? Estancados, Sí. bloqueados. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, aparte de hacer eso, esta persona empieza a pensar, porque ellos piensan, empiezan a pensar también en los momentos tristes o momentos dolorosos, o incluso no entienden por qué han muerto, porque puede llegar, poco a poco esa alma va perdiendo el hemoplasta que tiene y se va convirtiendo en otra cosa diferente, que es el espectro. Ajá. Entonces, Y claro, el espectro ya es como, claro, algo malo, ¿no? Algo que a nosotros nos puede afectar de forma negativa. sí, el espectro ya es algo negativo, el espectro ya se alimenta de la energía vital de la persona. Por eso algunas veces cuando estás en casa y sientes, por ejemplo, que las cosas se mueven o golpes así como fuertes o incluso... Espérate un segundo. Ahora. No, lo tienes que poner... Espérate. A ver. porque si no, no te vamos a ver luego cuando la suba la entrevista. Uy. Espérate. Ahí. Ahora. Ahora sí te vemos. Como lo que estaba diciendo, si tú no haces nada, tú vas a convertirlo en espectro, por lo tanto, él se alimentará de tu energía, se alimentará de tus emociones y puede incluso hacerte que enfermes. Sin quererlo él tampoco, porque tampoco sería intención del familiar, ¿no? No, eso es así, No. es sin quererlo. Es sin querer, un proceso que pasa solo y ya está. Claro, porque él antes era un ser totalmente diferente a lo que es ahora. Entonces ya no tiene como ese raciocinio o esa forma de pensar. ¿A ti hay gente que te ha contactado o que ha querido alguna sesión contigo para que le hagas un poco como de medium o de espiritista? Sí, porque yo tengo esas sesiones. Entonces, Vale, eso quería yo saber. Bien, o sea, tú también eres medium sí, yo me dedico lo que es al tema de la mediunidad. y las podemos contratar también en Astro Ideal, ¿no? Sí, se pueden contratar también en Astro Ideal. En el tema porque a mí me ha llegado a pasar, incluso porque es un tema como bastante delicado, por decirlo de esta forma. Y hay veces que a mí me ha pasado eso de que tener que dar un mensaje o algo en sitios bastante difíciles. Por ejemplo,
hace poco en un hospital. O sea, estábamos en un hospital, estábamos lo que es en la parte de radiografía, o sea, de los rayos, o sea, radiología, eso, que no me salía el nombre. ¿Qué pasa? Que tal cual yo estaba esperando allí, habían dos personas delante de mí. O sea, un hombre mayor que tendría unos 65, 70 años y una chica joven, que seguramente sería como su hija. Acompañados a ellos, habían tres personas más. Una niña pequeña, una mujer que tendría unos 30 años, y luego había lo que es un hombre, pues que al menos que tenía mucho más años, tenía unos 85, 90 años. ¿Qué pasa? De que yo los estaba viendo y ellos se dieron cuenta de que yo los podía ver y que ellos me estaban viendo a mí. Entonces es como que empezaron a hablar los tres y yo estaba, qué dolor de cabeza tengo ahora mismo. Haciendo así, es como, no puedo interactuar con vosotros ahora. Estamos lo que es una fuera de onda, ¿no? Como no paraban, yo tuve que hablar con la chica, porque el hombre estaba en lo que es en una camilla. Estaba ahí, pero en una camilla, ¿no? Y yo se lo dije, le dije, mira, yo sé que no es el momento, no es el lugar, estamos en un hospital, eso yo lo entiendo, pero yo te quiero comentar que tienes tres personas aquí con vosotros. Le hice la descripción de estas personas y le di una tarjeta, yo a ella. Y le dije, yo respeto que a lo mejor no queráis saber nada ahora mismo, pero es que tenéis a estas personas que son vuestros familiares queriendo hablar con vosotros. Entonces, cuando vosotros o cuando tú te veas más preparada o más capacitada, pues puedes acudir conmigo o acudir con otro medium o otra persona. Y se lo di. Y se lo hice saber para que ella fuera consciente de que tenía esos tres seres ahí. ¿Y te contactaron? ¿Te contactó la chica? ¿La chica esta te contactó para poder hablar? De momento no. Todavía no. De momento no, porque eso hace poco. ¿Qué pasa? Que yo se lo dije. Yo le dije, estos seres yo les describí por encima a estas personas. Y la chica se sorprendió, porque dije, bueno, ya sabía quiénes eran. Es como, me estás describiendo a tres personas que yo conozco. ¿Cómo sabes la descripción de estas personas? ¿Sabes? Ya ves, que eso pasa muchísimo. Y ya está. Y me despedí. Le dije que lo sentía mucho por la intromisión, pero cuando ya se viera preparada, que pudiese. Ya está. Pues Josemi, vamos a dejarlo aquí. Me ha encantado la entrevista contigo. Haremos más entrevistas ya centrándonos solo, porque aquí hemos hablado de muchísimos temas a la vez. Sí. Un poco de todo. Ya haremos entrevistas pequeñitas centrándonos en cada tema, lo que la gente nos vaya pidiendo. Vale. Así que nada, aquí tenéis al alquimista del caos. Os vuelvo a repetir que lo podéis encontrar en astroideal.com y también está atendiendo al teléfono, ¿no, José? Sí, también atiendo. También lo podéis coger al teléfono, preguntáis por el alquimista del caos y os lo pasamos. Así que nada, José, muchísimos besitos. Un beso para ti también. Y ya te cogeremos otro día porque aquí hay preguntas para dar y tomar. Lo que pasa es que ya se vamos más de una hora. Pues venga, Josemi, un besito muy grande. Un beso. Vamos. Chao. Chao.